les bendiga a todos, hermanos. Amén. Damos gracias al Señor por el privilegio, la oportunidad, la vida que Dios nos concede de estar en su casa de oración, hermanos. Es una gran bendición. Hasta aquí podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Levante sus manos y dígale gracias, Señor, en esta hora por la vida, por todo lo que usted hace, lo que hará y lo que siempre seguirá haciendo. Le damos la gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Para ello quiero invitarles a leer en el libro de San Juan, en el capítulo 19, versículo 38. Vamos a estar leyendo unos poderosos versículos de la palabra de nuestro Padre Celestial. Cuando todos lo tengan, pueden decir un buen amén al Señor. Amén. Confirmando la palabra de nuestro Padre Celestial. ¿Todos lo tenemos? Leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los redimidos con la sangre del Cordero. Dicen todos a una sola voz. La Biblia dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirras y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especies aromáticas, según es el costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Dígale al Señor que nos hable en esta hora. Padre querido que estás en gloria, Señor, háblanos. Se lo pedimos, se lo rogamos, se lo suplicamos que nos hable. Señor, Dios mío, usa mis labios para la gloria de su nombre, para transmitir la palabra viva. Señor, usa estos labios, Señor amado Padre. Señor, le pido en el nombre maravilloso de Cristo que su Espíritu Santo se mueva, su dulce presencia, Señor de la gloria, que no me vean a mí, Señor, sino a usted, Dios amado. Padre, todo aquello que pueda impedir la predicación de su palabra queda inoperante, y declaramos gloria, presencia de Jesucristo, poder de lo alto, Señor. Imploramos que la dulce presencia del Espíritu Santo pueda fluir de una manera poderosa en este lugar, desde la parte de enfrente hasta la parte de atrás, Señor amado. Escóndeme, Señor, que no me vean a mí, Señor, sino a usted, Dios amado. Transmite vida, poder a través del mensaje. Se lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora. Padre querido, Señor, glorifícate, Padre Santo, como siempre usted lo ha hecho, para la gloria de su nombre. Levanta tus manos al cielo, diga un fuerte gloria a Dios. Cristo está aquí en este lugar. A su nombre. Quiero hablar como tema del mensaje: la victoria en el huerto. La victoria en el huerto. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo, hermano. En otras palabras, yo diría la victoria de Jesús en el huerto. A su nombre. En este capítulo, hermanos amados, la Biblia, la palabra del Señor nos habla sobre el sufrimiento, la angustia, el dolor, las aflicciones que el Señor Jesús tuvo que pasar.
el martirio, los golpes, los azotes, los clavos que le pusieron al Señor. Aquí en este capítulo nos habla, hermanos, que el Señor tuvo sed y le dieron vinagre. Hermanos, el Señor pasó por angustia, hermanos amados. Es lindo que usted, bueno que usted leyera esta palabra, hermanos amados. Y el Señor va a tocar su corazón. Como Jesús sufrió, hermanos amados. Y no sufrió, hermanos, solamente por sufrir, sino que Él sufrió por la humanidad, para darnos salvación, para darnos vida nueva, vida eterna, para darnos salvación. ¿Cuántos alaban su nombre? Por eso sufrió el Señor, hermano. Jesucristo no merecía haber muerto de esa manera. Cristo no merecía ser latigado. Le dieron azotes, hermano. En el azote tenía una bola de hierro, hermanos. Cada vez que le pegaban eran alones de piel que le arrancaban, hermano. Le proyectaban esos azotes en el cuerpo del Señor. La Biblia dice que le alaban la barba. Hermanos, eso fue duro para el Señor. Tuvo que cargar aquella cruz por nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que cargar esa cruz. Éramos nosotros los que teníamos, hermano, que morir en esa cruz. Pero más sin embargo, Cristo murió por todos los pecadores. ¿Cuántos alaban su nombre en esta hora? Cristo murió por nosotros. El justo, hermanos amados, pagó el precio de nuestra redención. Alabado sea su nombre. La Biblia dice que por su llaga somos sanos. Dérselo fuerte a su nombre en esta hora. Por su llaga somos sanos. Por esa llaga que le dieron al Señor, hermanos amados, somos sanos. Y no solamente en salud, sino que sanos del pecado. Ahí el Señor nos sanó. Alabado sea su nombre para siempre. Cristo está en este lugar, hermano. A su nombre sea la gloria. Jesús murió por toda la humanidad, por toda la raza humana. El Señor no hizo excepción de personas. Él murió por los borrachos, por los drogos. Él murió por los maldicientes, hermanos amados. Por todas las naciones, por todos los países, por todo este mundo. Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Después, hermano, cuando Judas entregó a Jesús, cuando Judas entrega al Señor, todos los discípulos salieron huyendo, dejando al Señor solo. Hermanos, el Señor ya les había dicho a los discípulos: esta noche ustedes se van a esparcir, se van a escandalizar, me van a dejar. Y ellos dijeron: no, Señor, no te vamos a dejar. Aún Pedro estaba diciéndole al Señor: yo no te voy a dejar. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero más sin embargo el Señor le dice a Pedro: Pedro, el gallo no va a cantar. Le dice: antes que tú me niegues 3 veces. Óigame, el Señor ya le estaba diciendo a ellos, hermano, pero ellos olvidaron lo que el Señor les dijo. Ya estaba profetizado por medio del profeta que el pastor iba a ser herido y que las ovejas iban a ser esparcidas. Hablando de los discípulos que iban a ser esparcidos, iban a huir. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora, hermano? Los discípulos huyeron, dejaron al Señor solo. ¿Por qué? ¿Por qué huyeron? Porque ellos tenían temor, ellos tenían miedo, porque también a ellos los iban a matar. ¿Cuántos alaban a Cristo, el Señor? Para salvar su vida, ellos tuvieron que huir. Ellos le tuvieron miedo a la muerte. Y yo les doy la razón, yo no sé usted. Ay, qué valorudos. ¿Cuántos alaban al Señor? Todos, dice la Biblia, que huyeron. Todos los discípulos de Jesús lo dejaron solo. ¿Por qué? Porque tenían miedo a la muerte. Salieron huyendo. Aún Pedro tuvo que negar al Señor. ¿Por qué Pedro niega al Señor? Porque sabía que también a él lo iban a matar.
Por eso, hermanos, comenzó a negarlo al Señor. Yo no conozco a este hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos, de igual manera, todos salieron huyendo, dejaron al Señor solo, porque ya estaba profetizado, hermanos, desde la antigüedad, que el pastor iba a ser herido y que las ovejas iban a ser esparcidas. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria en esta hora? Dárselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está aquí, hermano. Dejando al Señor solo, se fueron, hermanos, huyendo. Pero, hermanos amados, escuche bien. Cuando Judas lo entrega, todos salieron huyendo, hermanos amados, y todos querían salvar su vida. Por eso es que ellos, hermanos amados, huyeron, hermanos amados, porque ellos querían salvarse. Ellos no querían morir, tenían miedo a la muerte. Denle un aplauso fuerte a Cristo en esta hora. Cristo está en esta hora. Cuando Jesús muere, los que prepararon el cuerpo de Jesús fueron los del Sanedrín. ¿Quiénes eran los del Sanedrín? Eran la religión judía compuesta por 70 ancianos y el sumo sacerdote. Los del Sanedrín eran los peores enemigos de Jesús. Óigame, eran los peores enemigos de Cristo. Eran los que le llevaban la contraria. Eran los que confabulaban en contra de Jesús. Eran los que buscaban la ocasión, hermanos, para ver en qué forma, hermanos, encontraban que Jesús hiciera algún fraude, hermanos amados, o en qué falla encontraban al Señor. Estos hombres eran perversos, hermanos. Era una religión perversa, que ellos, hermanos, le llevaban siempre la contraria a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Pero dos de esos hombres son los que usó el Señor para que le dieran sepultura a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Alabado sea su nombre para siempre. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está aquí, hermano. Cuando Jesús muere, los que sepultaron a Cristo fueron los del Sanedrín, los enemigos de Jesús. Es que el Señor puede usar a quien quiere, hermano. ¿Sí o no? El Señor puede usar a quien Él quiere, porque Él tiene el poder, Él tiene el imperio, la potencia y la majestad. Él es el Todopoderoso. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar, hermano. A su nombre. Hermanos amados, lo que los discípulos, lo que Pedro, Tomás, Felipe no hicieron, los enemigos de Jesús lo hicieron. ¿Cuántos alaban? ¿Por qué? Porque ¿quién tenía que enterrar a Jesús? ¿No eran los discípulos, los amigos de Jesús? Hermano, pero no, lo dejaron solo. Ellos sabían que Jesús estaba muerto. Ellos sabían que había muerto, pero lo dejaron solo. Ellos tenían que bajarlo, pedir el cuerpo de Jesús para darle sepultura, pero ellos no lo hicieron, ni siquiera se acercaron. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo a la muerte. Ellos sabían que también ellos le iban a poner el hacha. También lo iban a matar a ellos. Pero más sin embargo, ellos no lo hicieron. ¿Quiénes lo hicieron? Los del Sanedrín. Hombres, hermanos amados, que le llevaban la contraria al Señor y Salvador Jesucristo. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Pero los que enterraron a Jesús no eran cualquier hombre, sino que estos hombres eran dos. Y estos dos habían creído en Jesucristo.
En el Sanedrín habían dos hombres y estos dos habían creído en Jesús. En otras palabras, ellos eran discípulos de Cristo, pero eran discípulos secretos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Déselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar, hermano. Estos hombres habían creído en Jesús, pero no se declaraban que eran discípulos de Jesús, porque también, hermano, ellos podían ser expulsados del concilio del Sanedrín. Ellos podían también ser vituperados, incluso los hubieran metido presos o los hubieran metido en la preso o los hubieran matado. ¿Por qué? Porque ellos pertenecían también a los del Sanedrín, hermano. Y si ellos decían, nosotros creemos en Jesús, ellos los demás hubieran pensado que ellos eran, hermanos amados, contrarios. Pero más sin embargo, no se declararon hasta que Jesús murió. Mire, hermano, yo meditaba en esta palabra. ¿Por qué ellos tenían miedo al principio? Porque ellos no se declaraban, pero se declararon hasta que Jesús muere. Cuando Jesús muere, ellos se declaran que eran discípulos de Cristo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Estos estaban en la secreta. Estos estaban en el lugar equivocado. ¿Por qué ellos no se declaraban? Porque ellos estaban rodeados de religiosos, de gente malvada que los podían matar a ellos. Por eso es que ellos tenían miedo por los judíos, hermanos, porque ellos pertenecían a ese concilio. Y de esa manera ellos mejor, hermanos, se quedaban calladitos y no decían nada. Eran discípulos de Cristo, pero eran secretos, como muchos cristianos hoy en día. En el trabajo no se dan cuenta que es aleluya. En la escuela no se dan cuenta que es cristiano. Es un discípulo secreto de Cristo. ¿Por qué? Porque les da pena que les digan aleluya. Que les digan aleluya. Hermanos, no te avergüences del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Y no es solamente es poder de Dios, es para salvación. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Es para salvación el evangelio. Ellos, hermanos, sentían miedo al principio, pero cuando Cristo muere, estos hombres se llenaron de valor. Y fue el Dios Todopoderoso que les dio autoridad, que les dio valentía, que les dio poder. Déselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está aquí, hermano. Dios lo llenó de valentía y de poder para que pudieran enterrar a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Déselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está aquí, hermano. Alabado sea su nombre. Estaba José de Arimatea y Nicodemos, dice la Biblia, aquel que vino de noche a Jesús. A veces nosotros, hermanos, hablamos hasta mal de Nicodemo, pero este hombre era discípulo de Jesús. Ahora nos damos cuenta por qué este vino de noche a Jesús. ¿Por qué vino de noche? Porque él tenía miedo también. Y no era miedo, hermanos, de la gente, sino del mismo concilio. Porque los iban a expulsar, porque los iban a tener por traidores, porque los iban a expulsar del concilio. Hermanos, ellos tenían temor, pues, hermanos, porque los iban a sacar. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Porque los iban a llamar traidor. Pero ellos eran discípulos de Jesús, dice la Biblia, porque la palabra del Señor lo dice, que eran discípulos, aunque eran discípulos secretos. Ellos sabían y reconocían que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores. Dérselo fuerte a su nombre. Cristo está en este lugar. A su nombre. El primero, José de Arimatea. Hermanos amados, era Arimatea. No era que el apellido de él era José de Arimatea, como nosotros que tenemos un apellido. No, ese hombre era del lugar de Arimatea. Por eso le llama la Biblia José de Arimatea. Este hombre, hermanos amados,
la Biblia no lo menciona. Si usted lee la palabra del Señor en los 4 evangelios, no es mencionado, hermanos, este hombre que era un seguidor de Jesús. Fue mencionado hasta que Jesucristo muere. Después de la muerte de Jesús es mencionado este hombre como discípulo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Déselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está aquí, hermano. Este hombre era rico, era bueno, era dadivoso, era justo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Era bueno, era justo y esperaba en el reino de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Mire, las cualidades que este hombre era bueno, generoso, dadivoso y esperaba en el reino de Dios. En otras palabras, ¿quién es el reino de Dios? Cuando Cristo se acercó, dijo: convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dérselo fuerte a su nombre. Él también esperaba en Jesucristo. Él también esperaba como nosotros al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dérselo fuerte al Hijo de Dios, hermano. Cristo está en este lugar. Este hombre era valiente. De primero era un cobarde, pero después que Jesús muere, sacó la valentía este hombre. ¿Por qué digo que fue valiente? Porque vino a Pilato y le pide el cuerpo de Jesús para enterrarlo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hermanos, Pilato ahí nomás lo hubiera agarrado también, pero tomó una gran valentía. Yo voy a ir donde Pilato para que me dé el cuerpo de Jesús. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. La porción que hemos leído dice: después de todo esto, o sea, después de todo lo que pasó, del sacrificio, de la muerte de Jesús, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo, escuche bien, de Jesús, pero secretamente, por miedo, aquí está la palabra, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Denle un aplauso fuerte a Cristo en esta hora. Este hombre tenía grandes cualidades: bueno, justo, recto, hermanos amados, un hombre piadoso, un hombre recto. ¿Cuántos alaban a Cristo? Un hombre que esperaba en el reino de los cielos. Hermanos amados, había creído en Jesús. Viene a Pilato y le ruega, porque la Biblia dice que le ruega y le pide el cuerpo de Jesucristo. Y Pilato se lo dio. ¿Cuántos alaban a Cristo? Déselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está aquí, hermano. Antes este hombre tenía miedo, mas hoy era valiente. Hermanos, los discípulos de Cristo antes eran valientes porque andaban con el Señor, pero después se acobardaron. Ahora estos hombres eran cobardes anterior, mas hoy eran valientes. El Señor busca gente valiente, porque el reino de los cielos es para hombres y mujeres valientes. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está aquí, hermano. Cristo dijo: no temáis al que mata el cuerpo, mas el alma no puede destruir. Más bien yo os enseñaré a quién debéis de temer. Sí, dice el Señor, teme a aquel que es poderoso para mandar tu alma al infierno. A él hay que temerle. Dérselo fuerte a su nombre. Cristo está en este lugar, hermano. Estos hombres tenían temor al hombre, tenían miedo a los judíos, pero después se llenaron de valor. Pidió el cuerpo de Jesús, le rogó a Pilato: yo quiero ese cuerpo, y se lo llevó. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dérselo fuerte el Hijo de Dios. José de Arimatea, este hombre estaba rodeado de religiosos, estaba rodeado de gente mala, de religiosos, hermanos, que profesaban ser buenos, hermanos, gente piadosa de una buena religión, pero eran gente
que no, hermanos, conocieron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero ahí en el Sanedrín habían dos que le creyeron a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Dérselo fuerte a Cristo, hermano. Cristo está en este lugar, a su nombre sea la gloria. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? José de Arimatea era, hermanos amados, del Sanedrín, pero no se declaró hasta que Jesús muere. Hermanos amados, este hombre no era como los demás. Este hombre era diferente a todos ellos. Porque recuerde que eran 70 ancianos y el sumo sacerdote. Y él, hermanos, con Nicodemo estaba, que era uno de los 70. Pero ellos, hermanos, no eran iguales a los 68. ¿Cuántos alaban a Cristo? Estos hombres eran diferentes. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. Dénselo fuerte a Jesús, hermano. Lucas, libro de Lucas, capítulo 23 y versículo 50. Había un varón, óigame, llamado José de Arimatea, ciudadano de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Mire, aquí estamos hablando con la Biblia. Era miembro del concilio, era bueno y justo. Verso 51. Este que también esperaba en el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. En otras palabras, este no se puso de acuerdo con los demás. Este hombre era diferente. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Este no se puso de acuerdo cuando ellos confabulaban en contra de Jesús, cuando querían hacerle la camita, la trampa, hermanos, para que el Señor cayera. Estos hombres eran diferentes. Este hombre era totalmente diferente, porque era bueno, era recto, era justo delante del Señor y esperaba en el reino de los cielos. Dérselo fuerte a Cristo, hermano. Jesús es aquí. Este hombre era defensor de Jesús. ¿Cuántos defienden a Cristo? Este hombre era defensor de Jesús. Verso 52. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Cuántos alaban a Jesús? ¿Defendía a Cristo, sí o no? Mateo capítulo 27 versículo 59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Versículo 60. Y lo puso en su, diga conmigo, en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de haberle rodado una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Este hombre sepultó al Señor, le dio un sepulcro, diga conmigo, nuevo, labrado. ¿A dónde? En la peña. Escuche bien lo que voy a decir. Este hombre era rico, dadivoso, generoso. Ese sepulcro no era un sepulcro barato. Ese sepulcro era un sepulcro fino, caro. ¿Por qué digo esto? Porque era labrado en piedra. Lo había mandado a hacer para él. Este hombre era rico y lo mandó a construir ese sepulcro para él. Pero cuando Jesús muere, él se lo da a Cristo, ese sepulcro. Ese sepulcro valía una gran fortuna. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado alguna historia de Israel. Hermanos, en la ciudad de Jerusalén, estuve escuchando ya varios años, estuve viendo una historia, hermanos amados, que en la ciudad de Jerusalén, comprar un sepulcro
Hermanos, un pedacito de tierra, ¿sabe cuánto cuesta? Cuesta una gran fortuna. Un pedacito de tierra en la ciudad. Estoy hablando en la ciudad de Jerusalén. Allí cuesta una gran fortuna. Costaba en el tiempo del ayer, hermano, $1.000.000. Un pedacito de tierra. ¿Sabe por qué? Porque los ricos quieren ser enterrados allí. Aquellos ricos religiosos que saben que un día la trompeta va a sonar, y cuando la trompeta suene, ellos esperan que todos los que están enterrados ahí serán levantados con poder y gloria para el reino de los cielos. Dérselo fuerte a Cristo en esta hora. A su nombre. Este hombre era rico y le dio a Jesús el sepulcro que él le pertenecía, que lo había mandado a hacer para él, hermano, y se lo entregó a Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos alaban a Cristo? Escuche bien, hermanos, ese sepulcro era para un millonario, era para un rey, y ese sepulcro fue para el Rey de Reyes y Señor de señores. Isaías dice claramente, hermanos, que y se dispuso, dice, con los impíos su sepultura. Es decir, que hermanos, cuando Cristo muere a la par de dos impíos, de dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Mas en su sepultura, en la muerte, fue con los ricos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Ahí está el rico. Este hombre, José de Arimatea, era un hombre rico. Por eso es que ese sepulcro costaba una gran fortuna y se le entrega a Cristo nuestro Señor y Salvador. Déselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar, hermanos. A su nombre sea la gloria. El otro hombre, Nicodemo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino, dice la Biblia, trayendo un compuesto de mirras y de aloes como 100 libras. Óigame. Y aquí en el verso 40 dice, tomaron pues, aquí dice, está hablando de dos, José de Arimatea y Nicodemo. Dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según era la costumbre sepultar, hermanos, a los judíos. ¿Cuántos alaban a Cristo? El sepulcro que José de Arimatea le dio a Jesús costaba una gran fortuna. Y ese sepulcro era para siempre, no se lo dio para un día. Se lo dio para siempre. Diga conmigo, para siempre. Ese sepulcro era para siempre. Las especias aromáticas, que eran 100 libras, que costaba una gran suma de dinero, eran, hermanos, esas especias para envolver el cuerpo de un muerto. Lo envolvían con lienzo y esas especias duraban por años. Lo que José de Arimatea y Nicodemo no sabían, que Jesucristo solamente 3 días iba a ocupar ese sepulcro. Y esas especias aromáticas solamente eran para 3 días. Porque al tercer día, Cristo se levantó con poder y gloria. Solamente 3 días Jesús estuvo en el sepulcro, porque al tercer día se levantó con poder y gloria. Alguien levanta esas manos al cielo. Cristo está aquí, hermano. Escuche bien. Y dice la Biblia que lo enterraron en un sepulcro nuevo, y del lugar donde él fue sacrificado, crucificado, estaba un huerto cerca, y ahí lo enterraron en el huerto. ¿Cuántos alaban a Cristo? Escuche bien. El primer hombre, Adán, fue derrotado. ¿A dónde? En un huerto.
Adán fue derrotado en un huerto, fue vencido por el enemigo. Allí perdió, hermanos amados, ahí fue muerto físicamente y espiritualmente, porque Dios no hizo al hombre para que muriera. Ese hombre murió porque allí fue derrotado en el huerto. Pero en el huerto, el Rey de Reyes y Señor de señores venció al diablo, a los demonios, a Satanás, venció a la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria que no pudiste retener al Cristo de la gloria? En el huerto, en ese huerto, Jesús se levantó al tercer día con poder y gloria. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está aquí, hermano. A su nombre sea la gloria. En el huerto venció al diablo. En el huerto venció a los demonios. Allí donde, hermanos, en ese huerto donde el primer Adán fue destruido, el segundo Adán venció al diablo y a los demonios. Los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Dárselo fuerte al Hijo de Dios. Allí venció el Rey de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores. Allí trajo vida para la humanidad por medio de ese sacrificio en ese huerto. Nosotros también alcanzamos la victoria. La victoria de Jesús es nuestra victoria. La victoria en el huerto. Ahí resucitó Jesús y allí nos dio vida, y vida en abundancia, vida eterna. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Cristo no quedó sepultado para toda una eternidad. Hermanos, solamente fueron 3 días y 3 noches, y después el Señor se levantó. La piedra fue removida. Las mujeres llegaron a buscar, hermanos amados, el cuerpo del Señor, y ahí estaban los ángeles. Le dijeron: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí. Acuérdense de lo que les dijo, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese, pero al tercer día iba a resucitar con poder y gloria. Cristo se levantó de la tumba. Cristo se levantó de la muerte. Él no quedó en esa tumba. Ni la piedra, ni el sepulcro, ni los demonios detuvieron al Cristo de la gloria, porque Él es el poderoso. Dérselo fuerte a su nombre. Él venció la muerte y en su nombre somos más que vencedores. Alabado sea su nombre. La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo es nuestra victoria. El Señor nos dio la victoria. El Señor recibió victoria y nos dio de esa victoria nosotros también. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, porque todo aquel que cree en Jesús es más que vencedores. ¿Cuántos vencedores hay en este lugar? Alabado sea su nombre para siempre. Hay poder en la muerte y la resurrección de Jesús. Y eso es lo que nosotros estamos festejando, celebrando en esta noche. La muerte y la resurrección de Cristo. Sabemos que Jesús murió, pero al tercer día resucitó. Y si Jesús no resucitó, vana es nuestra predicación. Pero sabemos que nuestra predicación no es en vano. Cristo resucitó. Él está aquí. Donde 2 o 3 están en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Él se pasea en medio de la iglesia. Él está a favor de nuestras vidas. Dérselo fuerte a su nombre. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Hermano, Jesús está aquí. Si el Señor abriera nuestros ojos espirituales, nos diéramos cuenta que el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, está a favor de la iglesia, a favor de nuestra vida. La presencia de Jesús se mueve en esta noche. Alabado sea su nombre. Cristo vive. Jesucristo vive. Él vive. Jesús no está muerto. Él se levantó de la tumba. La piedra, esa enorme piedra, fue removida. Alabado sea su nombre. Él es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Él es el Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Póngase en pie dándole gloria a su nombre. Gracias, Padre mío, por esta palabra bendita, Señor. En el nombre de Jesús, Padre mío, gracias por su presencia, No le podemos ver con estos ojos, Señor,
pero le podemos sentir. Sabemos que usted está aquí, Padre. Gracias por su bendita presencia, Señor, por obrar de una manera poderosa, Padre mío. En esta noche, Padre mío, estamos festejando, celebrando, Señor. Oh, Dios mío, haciendo memoria, Padre de la gloria, de la muerte y de la resurrección de usted, Señor. Aleluya, Padre mío.